Hola, bienvenidos a Voces de Karma, el podcast donde exploramos las historias de personas que dejan huella en el sector. Hoy nos sumergimos en un universo de diseño y creatividad con una invitada muy especial. Su trayectoria, llena de retos y logros, la ha llevado a ser una referente en el diseño de interiores a nivel nacional e internacional. Gemma Gutiérrez, fundadora, directora creativa de Punto Filipino. Gemma nació en Balanegra, Almería. Desde pequeña sintió una conexión especial con el arte y el diseño. Su formación abarca desde imagen y sonido hasta arquitectura efímera, brindándole una visión multidisciplinar. Durante 12 años dirigió su propio estudio en Almería, pero su espíritu inquieto la llevó a Madrid, donde fundó Punto Filipino en 2016. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Gemma. Gracias. Bienvenida, Gemma. Empecemos con el punto de inflexión, ¿vale? Uno de los momentos clave en la carrera de Gemma fue su colaboración con Hermès París, Sí. que comenzó con La Penca, una pieza decorativa inspirada en la chumbera. Este diseño captó la atención internacional, impulsando tu trayectoria y consolidando tu reputación en el sector. Así es. Cuéntanos un poquito, Gemma. Bueno, el primer punto de inflexión de Punto Filipino como marca. Punto Filipino nació como una marca de objetos coleccionables, ¿vale? En un momento un poco de búsqueda en las necesidades, ¿no?, que tenía. Al final he estudiado muchas cosas y soy como un radar para ver que se puede hacer algo nuevo. Y Punto Filipino nació de esa forma, ¿no? Era objetos coleccionables. Yo decidí hacer un homenaje a nuestra tierra, ¿no? A la penca, a la chumbera. Y a 10 días de sacar el producto, Hermès París lo localizó y decidió que para una fiesta que hacían en París de presentación con una escultora que trabajaba en bronce varias figuras de cactus, dijeron que era como un objeto que era imprescindible para poder hacer en esa fiesta un homenaje también culinario con el mismo producto. Así que fue un éxito y a partir de ahí, que fue como un huracán que arrebató a todo lo que estábamos haciendo, decidí que no podía quedarse solo como en una firma de objeto coleccionable, sino en un estudio de diseño de interior, aprovechar un poco la oportunidad. Así que sí. Punto Filipino nació en 2016, 2018 fue como ya el origen de lo que sería el estudio en sí, diseño de espacio. Y este nombre tan curioso, cuéntanos un poco de dónde vino. Punto Filipino tiene historia. Punto Filipino, yo tuve una pareja que era músico en Madrid y su entorno era el de la música y tenía un amigo que vivía en el mismo edificio que Fabio Manamara. Fabio Manamara, representante de la movida madrileña. Y este chico rompió una relación, era también artista y bueno, se le fue un poco la olla y a cubazos pintó todo el salón de pintura de distintos colores, amarillo, rojo, verde. Y Fabio Manamara, que pasaba por la ventana, le tocó la puerta y le dijo: perdona, ¿puedo verte un salón? Tiene un Punto Filipino. Y yo inmediatamente registré el nombre y dije, en algún momento lo voy a utilizar porque ya tiene una base de historia y esto es rarísimo. Y luego ya investigando un poco por el nombre, en Argentina Punto Filipino tiene una connotación casi despectiva, ¿no? Osada, descarada, y dije, ese es la idea que yo tengo para el estudio, ¿no? O sea, que no sea un estudio de diseño interior, que todo está como muy etiquetado, sino todo lo contrario, irreverente. Trabajamos con distintas escalas, pero lo trabajamos todo. O sea, tú vienes con una idea y no sabemos hacerlo, pero vamos a probar a hacerlo. O sea, vamos a estudiar, vamos a ver la mejor forma. Y Punto Filipino, su origen como nombre también lo fue como estudio. O sea que va muy, muy de la mano el nombre, el origen y el estilo de tu cliente y de tu forma de trabajar. Efectivamente, o sea, no queríamos algo. Al final, la idea que tengo, porque soy la cabeza del estudio en cuanto al diseño, es que el diseño se tiene que crear. Estoy harta de escuchar la frase muy común de está todo inventado. No está todo inventado. O sea, no, está todo inventado en ciertas cosas, pero lo vemos cada día. O sea, lo vemos con las nuevas tecnologías, pero también el diseño. Una cosa es las bases y tienes que saberlo todo. O sea, yo soy una amante de todo lo clásico, pero lo tenemos que hacer contemporáneo. No somos los que éramos hace 100 años, ni 200, ni 500. Entonces, sí, Punto Filipino refleja un poco eso.
Gemma, cuéntanos un poco cómo es el proceso desde que tú inicias a trabajar, desde que un cliente te llama por una necesidad, ¿vale? Conoce tu trabajo o no lo conoce, suponemos que ya lo conoces, ¿no? ¿Cómo es el proceso desde que el cliente te cuenta su necesidad o su idea hasta que tú le presentas y empezáis a rodar? A ver, el inicio, para comenzar, como los clientes son muy diferentes, también el inicio es distinto, ¿no? O sea, para empezar, el cliente no suele tener el concepto todavía muy claro de lo que es un diseñador de interiores. Siguen un poco ubicándolo en lo que se entiende como decoradores, y la decoración es una parte de lo que hacemos, ¿vale? Creo que no lo tienen claro ni siquiera los profesionales, incluso con oficios que solemos trabajar, que son los arquitectos. Entonces, hay dificultad en saber qué labores hacemos, y tienes que explicárselo muy bien para que te entiendan. La mayoría no sabe cuál es el alcance, se sorprenden cuando entregamos un proyecto, cuando estamos haciendo el proceso para que nos vayan conociendo, nosotros conocerlos a ellos. Todos te dicen lo mismo, no sabía que hacíais esto. Sí, o sea, ya los va ubicando, los vamos formando un poco en lo que hacemos. Y luego, como inicio, depende del proyecto. Si es residencial, al ser algo tan privado, estudiamos, porque al final es un traje a medida. Entonces, estudiamos muchísimo al cliente, cuál es su ocio, a qué se dedican, cuál es el alcance de las cosas que quieren hacer, los próximos años, qué quieren hacer con la vivienda, cómo quieren sentirse, porque la idea de residencial es poner alma a ese proyecto, ¿no? Que la gente lo sienta no como algo que está de moda, que es el gran error de se lleva esto este año y lo tengo que hacer y voy un poco en esa línea. No, o sea, lo que hacemos es una pequeña introspección con el cliente y ver hasta dónde se puede llegar y qué podemos sacar de ellos, para que ellos vean que la vivienda es su reflejo. Luego, por ejemplo, en retail o en hospitality es totalmente distinto, porque, yo soy amante, ya lo he dicho, de la arquitectura, de la pintura, del arte en cualquiera de sus fases, y puedo partir o de una sensación. Yo no pienso en luz, pienso en sombra, así que pienso mucho en esa oscuridad. La mayoría de los pintores que me gustan sí tienen que ver con el tenebrismo, y entonces un poco estudio toda esa parte. O luego, por ejemplo, hace un par de años hicimos un espacio en Marbella y estaba inspirado en el traje del samurái del siglo XVI. O sea, a mí lo que me encanta es estudiar para llegar al proceso de luego ejecutar el proyecto. O sea, me encanta saber que en este ejemplo que he puesto, un samurái no solo era la imagen que tenemos de guerrero, sino eran los mejores formados en arte, en matemática, en ciencia. Entonces, ese momento de profundizar realmente el que yo disfruto para diseñar. Y luego, pues un poco lo regalamos al cliente, que seguramente a la mayoría no le interese todo este rollo, pero lo perciben. O sea, que sí, que ese sería un poco el funcionamiento del inicio de Punto Filipino para desarrollar cada proyecto. Me funciona, ¿no? Cuando entras y notas que... Siempre, y además lo suelen decir. Cuando un lugar, en base a lo que comenta, cuando tiene alma y respira una personalidad, yo creo que notas que... Ese feedback que luego tienes con el cliente que ha pasado por allí y que tu propio cliente te lo está diciendo a ti, de oye, han venido a comer y han dicho y han reconocido que estaban y que se sentían en otro lugar. Entonces ahí está el alma, y ese es todo ese trasfondo de todo lo que hacemos, que no se percibe en cuanto al trabajo, pero luego tienes la sensación cuando estás en el espacio. Es que, Gemma, fíjate, lo que tú dices yo siempre lo veo que va mucho de la mano cuando verdaderos artistas hacen algo, ¿ok? Porque la interpretación artística de cualquier pieza, sobre todo una persona que tiene un background tan diverso como el tuyo, no va tanto en la forma, sino en lo que transmites y lo que eres capaz de generar en la persona que impactas y que está en contacto con tu pieza. Sí. Y si eso lo llevas no de una parte pequeñita, sino una parte macro, y bueno, en el caso tuyo creo que hasta la parte multisensorial tienes. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿es eso entonces esa...? Justo trabajamos esa parcela, trabajamos los 360 grados en cuanto a los sentidos, no solo lo que se percibe a nivel visual, y además lo solemos hacer con
compañeros de aquí de Almería, porque yo estoy fuera y sí es verdad que la mira de Punto Filipino siempre ha sido internacional, pero queda como esa espinita un poco de hay tanto talento en Almería, como sumergido, como enterrado en este desierto que tenemos, que también puede valer un poco como metáfora, que solemos trabajar y colaborar, ceramistas, o sea, como cosas muy evidentes, pero de pronto trabajamos la música, solemos hacer banda sonora de los proyectos. Tenemos a un compositor maravilloso que es Juan Frapadilla, aquí en Almería, tiene un Grammy y hemos tenido la fortuna de contar con él, porque además es dificilísimo contar con alguien con esa trayectoria que tiene él y ha participado además sin pensárselo nunca. Ya lo hizo con la banda sonora que nos hizo en Marbella del Traje del Samurái, o sea, estudiamos los tempos de colocación en guerra del samurái. Okay. Sí, iba como andando y la gente lo percibía, porque recuerdo cuando montamos el espacio había cola. No se había hecho nunca eso en esta feria de Marbella, una feria de diseño y de arte, eran espacios al uso, lo que se hace en España, recrear un espacio de vivienda o de hotel. Y nosotros hicimos todo lo contrario, o sea, era sensorial, que ibas percibiendo, además se llamaba contraanedonia. La anedonia es la carencia de sentir, y entonces hicimos todo lo contrario, cómo recuperarlo con los sentidos. Ibas tocando, ibas viendo, ibas sintiendo olores, o sea, hacemos perfume también, o sea que sí, que el ponerle alma ubica un poco todo eso, esa sensación, ese saber estudiar un poco la luz, la sombra, cómo la percibes, qué sensación tiene alguien cuando está en un espacio, todo eso lo trabajamos. O sea, que un poco de construir todos los orígenes y el inicio para después construir ese concepto, ¿no? Sí, totalmente. Qué guay. Gema, oye, has sido galardonada con múltiples premios. Interiorista del año por la revista con el apartamento Memphis en Milán. Ha sido reconocida también en el Herman Design Award del 2024. En el DNA Paris Design. O sea, además de estos diseños y el mobiliario, ha sido premiado en otros temas. O sea, ¿Cómo se percibe eso cuando tú dices que tienes un origen en Almería? ¿Y cómo eso te ayuda? Es súper raro porque, a los siguientes pasos. Porque es verdad que todo el tema de los premios no lo esperábamos, jamás lo hubiésemos pensado. O sea, fue una locura. Fueron además todos muy seguidos. En 2 años han sido 14 premios, solo uno nacional, todos los demás internacionales, con muchísimo prestigio. Los German Design Awards, tanto los Iconic como los German, o sea, como tienen como varias variantes de lo que es el premio, es que pasas por 3 jurados que no pueden conocerte, que no pueden saber nada del proyecto. Entonces, a ver, soy de un pueblo muy pequeño. O sea, yo cuando me asomaba por la ventana solo veía invernaderos. No hay sentido de la estética. Entonces es muy difícil y luego siento mucho orgullo porque de la nada, donde no tienes al alcance ni grandes escuelas, ni en tu día a día está intrínseco cada vez que visitas o paseas por una ciudad, tienes arquitectura, tienes esa parte de estética en la moda, poder llegar a lo más grande y ser durante 2 años el estudio español, o sea, más galardonado en tan poquísimo tiempo. Estamos súper contentos, o sea que ojalá podamos seguir y seguir estando a la altura y poder innovar. No solo ha sido en Alemania, ha sido también en Francia, en Alemania en muchos sitios, y además por producto o por diseño de espacios en diferentes categorías. Ahora este año volvemos a un par de ellos que seguimos nominados. Hemos entrado en uno de Tokio también, o sea que ese es como ya el culmen del tema de los premios, la nominación a un país que yo además adoro por esa sensibilidad que tienen con todo, ¿no? Esa cultura que tienen de un ritual o sea, hacen un ritual para todo, para el baño, incluso para cortar verdura. O sea, es como una adoración a todo y una sensibilidad y un tiempo a todo que vean a alguien occidental que puede entrar allí, mucho orgullo, la verdad. Bueno, una gente que se toma el tema de servir una taza de té, sí, como se lo toman ellos, es que
es que tiene recorrido. Sí. O sea, de verdad que... El respeto y el culto que tienen a la hora de la comida, por ejemplo. Es que es una sensibilidad brutal. Yo cuando doy clase a los alumnos le inculco mucho sobre todo la parte de la luz, porque los japoneses tienen un concepto de la luz que no habla desde ese punto, sino desde la sombra. Desde la sombra se percibe mucho mejor el color. Al no tener luz se abren también otros sentidos y suelo recomendar un libro que se llama La alegoría de las sombras. Es un libro maravilloso desde un punto muy cortito, pero además desde un punto literario en el que se habla no técnicamente, sino de se percibe esa sensación, ¿no? Cómo cuidan esa parte de sombra, esa parte de luz, cómo descubren colores y espacios que no reconocían, porque la luz al final te quema todo. O sea, yo lo comparo con la temperatura. Cuando tú vas a comer, o yo por lo menos, no puedo comer algo muy caliente, no saco el sabor. Creo que con la luz, cuando la quema, y como andaluza es muy difícil explicarle esto a un cliente, porque pensamos en blanco y pensamos en luz, pero yo no utilizo, por ejemplo, el blanco en los proyectos, no lo utilizo nunca. O sea, me parece que está vacío de todo, de contenido, de alma, de sensación. No, o sea que es interesante observar a otras culturas, y en este caso creo que ellos son muy interesantes, los japoneses. Pero una pregunta, o sea, porque ahora me surge esto. ¿Esta visión creativa tuya es que se alinea con la visión creativa de ellos, o has sido capaz de llevar ese punto de percibir los elementos y que ellos quieren hacerlo parte suyo? Yo creo que es atraerlo, porque es cierto que ellos también nos estudian a nosotros. O sea que es verdad que culturalmente en ciertos aspectos creo que encuentran mucha barrera a nuestra forma de ser, y sobre todo a esta parte más latina, con más movimiento. O sea que no están tan acostumbrados, pero sí suelen estudiarnos, porque en los espacios funcionamos muy bien. ¿Y cómo lo percibimos nosotros a ellos? Yo no he querido copiar lo que hacen, sino saber qué hacen, cómo lo sienten, y al final traer un poco de eso para enriquecer lo que hacemos nosotros aquí. O sea, yo intento traerlo. Obviamente ni tenemos la misma filosofía de intimidad que tienen ellos, y sería una locura, o sea, impensable. Me mirarían raro también los clientes, pero creo que podemos recurrir a traer muchas cosas de ellos y hacerlo nuestro, o hacer otra cosa, que es una fusión entre ellos y nosotros. O sea, ese híbrido que creo que es necesario para respetar lo que ellos suelen hacer. O sea, ¿tú crees que esto es lo que te permitió conquistar tantos espacios internacionales? Sí. Ese proceso... Absolutamente. De absorción y... Sí, porque reconocen. Porque cuando hacemos un diseño y lo hacemos pensando en todo este tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con los materiales, con los colores, con las sensaciones, la gente reconoce su lugar de origen, o reconoce una sensación cómoda que le viene innata. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito. Quizás no tanto en España, porque es verdad que nosotros funcionamos muy bien internacionalmente, y en España no tanto, porque todo como se ha vuelto muy vacío, muy, muy neutral, como con miedo, que creo que al final es un bagaje también cultural de tantos años con una dictadura en el que no han podido experimentar a nivel de música, porque en el resto del mundo se vivían otras cosas. Entonces creo que sí, que necesitamos zarandear, y creo que es algo que tenemos que hacer los profesionales al diseño. O sea, zarandearlo además fuerte, tenemos que salir, tenemos que ver, hay muchas cosas, tenemos cosas maravillosas, eso no quiere decir que sean sustituibles, pero ojo, miremos hacia los lados, se están haciendo cosas maravillosas en el mundo del interiorismo. Ahí va yo para hilarlo, esta vocación internacional, ¿no? que tienes tú y tu equipo, ¿no? En Punto Filipino. Sí. Dices que estáis más presentes quizá a nivel internacional, ¿no? Que me llama mucho la atención. Y esta visión creativa, ¿no? que tenéis a nivel global, desde el apartamento en Memphis, por ejemplo, que lo hemos comentado, en la casa M21 en Mallorca, o el Honey Concept Store, ¿no? en Berlín. Cuéntanos un poquito más de esos proyectos. Sí, a ver, tenemos visión internacional, uno por estrategia también de empresa. O sea, yo tenía muy claro que, me fui de Almería, o sea, ya empecé con limitaciones, entonces no quería seguir con limitaciones. Me fui en 2012 a Madrid. Madrid es la capital de España, y todo pasa, el diseño pasa por Madrid.
y decidí estar allí unos años para ver cómo funcionaba y vi que seguía habiendo limitaciones. O sea, lo que yo creía que era solo local, también me lo encontré en la capital y mucho tiene que ver con todo lo que hay alrededor del diseño. Uno, por controlar prensa, por ejemplo, creo que hace un flaco favor al diseño español. Hay mucho techo de cristal, o sea, hay estudios que son maravillosos, que vienen rompiendo, que son jóvenes, pero no tienen estructura. Entonces, cuando hacen de techo de cristal, es un problema para los diseñadores y para España en general, porque al final no hay un crecimiento, no lo hay entre profesionales, porque todo se queda como todo muy focalizado y todo en casa. Si no se hace de esta manera, no vale. Señores, por favor, o sea, hay que hacer todo lo contrario, que una cosa no sustituye a la otra, que tiene que ser un añadido y hagamos y prestemos atención a gente joven que viene rompiendo, que vienen de forma bruta haciendo cosas y que hay que permitirle, y que creo que eso siempre va a sumar. Entonces, eso fue un poco estrategia a nivel empresarial. Y luego, nuestro cliente entiende mucho más el extranjero, el diseño que hacemos. Entiende porque tiene mucha más cultura de arte, mucha más cultura de viaje, mucho más cultura en cuanto a respeto a diferentes disciplinas. Entonces, nosotros funcionamos muy cómodamente con el perfil extranjero, o sea, nos abren mucho las puertas y entienden lo que hacemos, y en España nos cuesta bastante más, o sea, es muy difícil, es como qué cosas raras hacen y no hacemos nada raro, o sea, todo lo contrario. Yo he comentado en muchísimas ocasiones, yo bebo del diseño clásico, o sea, hago visitas continuamente a Italia, a hacer fotos a palacios, o sea, soy un amante de esa mezcla, que es cuando se mezclaba todo, todos los materiales, ahora todo se hace del mismo color. O sea, seamos atrevidos, vivamos, o sea, las cosas son para sentirlas. Entonces, yo prefiero seguir en internacional, si me permiten trabajar, a acomodarme y ser uno más y hacer lo que hace todo el mundo. ¿Cuál es el proyecto que tú dirías que es el que más satisfactorio ha sido, que más te ha llenado? Pues a ver, el proyecto más satisfactorio, no sé si más satisfactorio, que creo que sí, ha sido el apartamento de Memphis. Y además, sin duda, fue el cambio en el estudio. O sea, en 2021 nos llegó la propuesta, 2020 nos llegó la propuesta al estudio, trabajamos con una firma de arquitectura lumínica y tenían un cliente bastante particular, un cliente italiano, galerista, con su mujer escultora, ella es sueca, y querían algo diferente, además con una mezcla bastante arriesgada, que era Grupo Memphis, que aunque nació en años 60, en años 80 tuvo su explosión, mucho color, mucho plástico, mucho metal, ¿no? Incluso en textil, y la parte clásica del edificio, un edificio que era un antiguo taller de lámpara, que quería conservar la parte más clásica de moldura, de arco. Entonces era como, me pareció un reto, y además un reto, y estaba preocupada porque estaba diseñando para un galerista italiano o sea, que ya nacen con el diseño desde bebés, o sea, ya en la barriga, y con una escultora. Disfruté mucho, o sea, tuve mucha tensión, pero disfruté mucho porque me dejaron hacer, y eso es muy, muy divertido. O sea, normalmente un cliente no suele hacerlo. Y luego el resultado, yo recuerdo que fue plena pandemia mientras estábamos terminándolo, y claro, estábamos encerrados, yo preguntaba a la gente que había alrededor y me miraban con una cara como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y dije, si me lo preguntan, creo que voy bien. Y aposté por algo que era raro y sorprendentemente dio un vuelco por todo el mundo, salió en prensa internacional, en sitios recónditos que jamás hubiese imaginado. Nos llamaron de agencias de comunicación para poder grabar en la vivienda, no solo fotografía para otras firmas, sino también anuncios relacionados con arquitectura. Entonces es un halago que el centro del diseño te llame, uno, para trabajar, y dos, admiren el trabajo que has hecho. O sea, ese verdaderamente fue el punto de inflexión del estudio, y los premios vinieron por ese proyecto. Ese proyecto, no sé si ha sido 4 o 5 veces porque ya he perdido la cuenta, premiado en Alemania, en París, en Italia. O sea, el año pasado recogimos 2 premios de ese mismo proyecto, pasando el tiempo que ya ha pasado, en la Feria de Milán, la más importante que hay de diseño. Así que nada, ese para mí creo que es como el bebé y mi niño, y seguirá siéndolo siempre, porque todavía me lo siguen diciendo, ¿no? O sea, todavía te escriben y te dicen, jo, es que como ese proyecto es que es maravilloso, es tan extraño, tan diferente. Y sí, yo creo que ese. Qué maravilla.
Sí. Estamos hablando de cosas positivas, ¿no? Como reconocimientos, premios, ¿no? Sí. Después hemos tocado solo el tema de como negativo, el techo de cristal y demás, Sí. pero al final una reflexión, ¿no? Que ser mujer en un sector de hombre en tu inicio, ¿no? Sería algún bachecito, porque solo hablamos de cosas buenas, pero tiene que haber detrás también. Cuéntanos un poco de eso. Mucho, porque hay que entender que Almería es la Andalucía profunda. Y yo cuando empecé a trabajar no hice lo que hacía todo el mundo, que es terminar de estudiar y ir a trabajar a algún estudio. Yo fui pues como es Punto Filipino en sí, o sea, una macarra para irme a trabajar y yo dije, voy a empezar en obra directamente. Mi padre es constructor, sí que he vivido, pero lo mismo que vive uno cuando se saca el carnet de conducir y porque ve señales de tráfico piensa que ya sabe conducir, pues exactamente igual. Yo iba a obra y no me enteraba de nada, o sea, la jerga de un oficio, yo apuntaba todo. Por la noche lo buscaba en internet y al día siguiente ya sabía lo que me habían pedido. Entonces iba como un poco en diferido con el tema del trabajo. Y yo tenía doble dificultad. Uno, además de ser mujer, era joven. Entonces yo entraba a una obra y no me respetaba a nadie. O sea, los clientes le preguntaban al operario que menos pintaba en la obra y era muy difícil. Y luego los oficios gestionaban muy mal un papel de cierto poder en una obra. O sea, eso para mí fue lo peor porque además pasa que tengo mucho carácter, pero yo recuerdo de las primeras obras fuertes que fue reformando un local muy conocido en Agua Dulce y entrar mientras estaban echando el hormigón y decirle al electricista, yo mira, perdona, ¿podría atar el tubo corrugado cada 70 centímetros? Y decirme delante del cliente, delante de los otros oficios, mira, niña, lo que tienes que hacer es irte a tu casa y pintarte las uñas de los pies. O sea, claro, y tú tienes que estar entera. Yo tenía 24 años, era una cría, o sea, 24, 25. Y soy cría, pero tengo mucho carácter en ese sentido. O sea, y me quité el calzado, me metí mientras estaban echando, o sea, la hormigonera estaba soltando todo, até una hilera y cuando aquello ya empezó a sentarse un poco, el tubo corrugado empezó a flotar porque no tenía peso y esa era mi intención, que no se quedase por encima para no tener que trabajar. Y salí, me lavé los pies y le dije, además de pintarme la uña, sé hacer bien mi trabajo. Me fui y llorando como una loca luego fuera, pero en ese momento tuve que reaccionar. O en obras que he tenido que coger el caballo y cortar porque le han dicho al cliente que no se puede cortar un porcelánico de forma curva. O sea, ¿qué hago yo cogiendo un caballo y cortando? He tenido que hacerlo, he tenido que demostrar cosas que creo que eran innecesarias por el mero hecho de ser mujer, de ser joven o que ellos no querían trabajar. O sea que sí, ha sido difícil. Hay también algunos baches, ¿no? Sí, hay de todo. Sí, claro que sí. Vale, nos gustaría hacer una sección que nos gusta mucho porque es súper natural, muy rápida, que es hacer el quiz rápido, pregunta-respuesta muy cortita. Vale. Respuesta lo más corta que pueda. Vale, lo voy a intentar. Si te parece, hacemos una y vamos cambiando. Vale, perfecto. Entonces comenzamos. Diseñador referente. Tadao Ando, por ejemplo. Lugar que prefieres para el próximo proyecto. Quiero Italia. Gama de colores o tonos preferidos. Verde. Proyecto que haría en Almería, por gordo que fuese. Almería, pues creo que urbanismo. O sea, creo que hay que vivimos de espalda al mar y creo que es súper necesario y me apena mucho lo que me he encontrado cuando he vuelto a Almería. O sea, me apena muchísimo porque es muy rica en arquitectura y en historia y creo que no lo valoramos. ¿Música preferida o inspiradora para Rock, sin duda. Muy bien. Proyecto más difícil. El más difícil creo que cualquiera que el cliente no quiera dejarse guiar. Diseño más extravagante que te han pedido. Proyecto extravagante. Lo tengo que contar. Sí, bueno. No hace falta o uno que hayas dicho no. Algo muy privado en una vivienda. Sí, eso ha sido lo más extravagante. ¿Puedes contarnos una pildorita? Tiene que ver con el sexo. Sí. Lo hablábamos un poquito antes de comenzar. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en tu sector? A ver, y la gente tiene mucho miedo. Yo no lo tengo en absoluto porque
estamos a las puertas y creo que irá avanzando y además muy rápido, y no es una moda como podía ser, creo, la criptomoneda o la inteligencia, o el metaverso. Creo que son cosas muy distintas. Yo creo que es súper favorecedor. O sea, además yo ya empiezo un curso de formación, lo he hablado con vosotros. Me interesa muchísimo, pero por varios aspectos. Uno, a nivel de gestión y administración en la empresa, o sea, que creo que es necesario porque perdemos mucho el tiempo en cosas que son innecesarias, y igual que la burocracia, o sea, al final son pasos que te quitan muchísimo y no te hacen desarrollar y dedicarte a lo que hacemos. Pero luego, a nivel de diseño, que yo lo veo positivo. En tu posición y con un talento similar al tuyo, naciendo en esta generación, puede explotar más su habilidad. Sí, absolutamente. Pero yo lo veo cuando doy clase. No veo tanto talento como veía con otras generaciones, pero creo que es que están muy despistados y creo que ya han asumido un papel que se le ha impuesto ya de no valéis para hacer casi nada, ¿vale? Pero si sabemos en este salto generacional poder trabajar con ellos. Yo trabajo y doy clase a chavales de 20 años, 21, 22, y es verdad que al principio me costó porque no tiene nada que ver, pero cuando ya captas cuál es su filosofía, cómo han entrado, cómo se mueven y los anima, se puede sacar. O sea, yo tengo ahí un par de fichajes de chicos jovencitos que estoy deseando que entren en el estudio primero con práctica y luego empezar a moldear, y hay gente que quiere comerse el mundo. Creo que necesitan tener necesidad. Como no la tienen, no investigan, no se involucran. Hablamos hambre. Nosotros en la oficina total. Siempre hablamos pero hambre de eso, de querer más. O sea, porque se está tan cómodo, mucha gente está muy cómoda hoy en día. Mucho. Entonces no tienes esa fuerza natural que te impulsa a seguir, a esforzarte. Es que parece que les cuesta, que la vida les supone demasiado, pero yo veo, o sea, no quiero ser negativa en ese sentido, o sea, creo que hay gente maravillosa y hay chavales que creo que hay que reconducirlos. La situación y las herramientas pues parecen coincidir para que al final no nos vaya tan mal. Sí, seguro. Bueno, Gemma, la historia de Gemma y Punto Filipino sin duda es un testimonio de cómo la pasión y la resiliencia pueden transformar retos en oportunidades. Desde Almería y hasta el mundo, su legado sigue creciendo. Oye, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de Karma. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y gracias, Gemma, es un orgullo de verdad. Nada, muchísimas gracias a vosotros que podáis contar creamos esto en base a una historia alineada como la tuya, de gente que nace aquí, no con a priori con todo el camino para poder triunfar, pero... Yo lo agradezco además, y lo agradezco no solo por mí, sino por todos los que tenemos una batalla interna, que no buscamos tanto la visibilidad, sino hacer cosas, que pongáis voz a gente y que creo que es un ejemplo para todos aquellos chiquitos jóvenes que creen que no se puede hacer, que ven la dificultad de una ciudad, de un pueblo. Trabajando se puede llegar. Hay que trabajar duro, pero hay que trabajar y se llega, ¿eh? Tú eres el vivo ejemplo de eso. Sí, muchas gracias.